realmente un gran honor estar aquí con ustedes y poder compartir este tema tan importante acerca de la justicia penal juvenil. Quiero primero agradecer la invitación para formar parte en este evento de estos días. Yo creo que viene muy bien repasar todos estos temas ahora que tenemos muchos elementos en el plano coyuntural que remiten a todos los principios en materia de justicia juvenil, en materia de protección de derechos de la niñez, sobre todo por diversos casos que pues tenemos conocimiento por los medios de comunicación que están relacionados con estos temas y que demandan un análisis técnico, un análisis objetivo y un análisis fuera de cualquier sesgo político, sino más bien centrado en el contenido jurídico. Entonces, por eso creo que es muy bien, es bastante oportuno el tema para esta época. Entonces, no sé si ya empiezo, si comparto yo la pantalla o me ayudan ustedes compartiendo, ¿cómo es? Sí, puede compartir, no hay De ningún acuerdo. problema. Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este momento y si me confirman, por favor, que se ve. Sí, ahí se está compartiendo. De acuerdo. Muy bien, entonces empecemos. Tengo entendido que hasta las 8 tenemos una primera jornada, ¿cierto? Hay un pequeño descanso y de ahí continuamos hasta las 9. El día de hoy lo que vamos a revisar es brevemente los principios fundamentales de la justicia juvenil, ¿no es cierto? Me ha parecido muy importante que lo podamos hacer desde una reseña histórica. Dicen que la historia es una de las mejores maestras del derecho, entonces siempre es interesante hacer esta retrospectiva porque de hecho cuando hacemos esta mirada hacia atrás de cómo se ha ido construyendo el sistema de justicia juvenil en general, siempre tenemos mejor perspectiva para saber el porqué de ciertas instituciones, por qué existen determinados principios, por qué en determinado momento también se ha analizado determinado concepto, determinado derecho, etcétera. Entonces, por eso, para empezar en este día con el tema de los principios, pues considerado interesante que podamos hacer esta revisión principalmente desde la perspectiva histórica. El día de mañana, pues la propuesta sería entonces revisar también de forma muy somera, por el tiempo también, las diversas teorías que se han postulado en torno a la criminalidad juvenil y podríamos centrarnos en un par en especial que es bien interesante, sobre todo porque nos plantea reflexiones muy cercanas a nuestra realidad actual. Entonces, eso lo podremos hacer mañana. Lo cierto es que el día de hoy, entonces, vamos a revisar este tema que en realidad es muy importante, sobre todo quienes ejercen la profesión del derecho en el ámbito de la defensa técnica, especialmente si se trata de defensa penal de adolescentes. Siempre es interesante y siempre es importante tener claros los conceptos, sobre todo en relación a los principios que sostienen el sistema penal juvenil. Y por eso es entonces importante pues tener estas primeras aproximaciones desde los principios de la justicia juvenil. Como he dicho, lo vamos a hacer desde una perspectiva principalmente histórica, en cuanto a los diferentes cambios a nivel normativo y también jurisprudencial, que son muy importantes. Por supuesto, no vamos a detenernos demasiado en revisar las sentencias, los hechos del caso, etcétera, que voy a mencionar a continuación, pero sí es importante que se tengan en cuenta. Afortunadamente, este tipo de contenido, de material está disponible en el buscador de Google, pero eventualmente si hay algún documento, algo en particular que sea necesario que se comparta con más detalle por acá, pues lo podríamos hacer. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar este tema de la introducción desde esta reseña histórica con una introducción muy breve, porque aquí hay un tema bien interesante. El tema de la justicia juvenil
de la existencia de conductas que no siempre son aprobadas, que suelen ser reprochadas por los adultos, etcétera, en los niños, en los adolescentes, no es en realidad un tema nuevo, no es un tema que nos preocupe únicamente los últimos años, las últimas décadas, ni siquiera el último siglo, ¿no? En realidad, este tema, está presente en general desde los mismos inicios de la historia de la civilización humana. Y por eso, pues, uno puede encontrar diferentes referencias bien interesantes sobre el tema. Por ejemplo, en una investigación encontré cómo un estadounidense, un arqueólogo estadounidense, Samuel Kramer, él es un arqueólogo que se ha dedicado toda su vida prácticamente a estudiar a la civilización sumeria. Los sumerios son considerados por todos los historiadores prácticamente como la primera civilización de la humanidad, ¿no? La primera grupo humano que puede, pues, adquirir este calificativo de civilización, los sumerios. Ellos, de hecho, inventaron la escritura, inventaron la rueda, inventaron muchísimas otras cosas y entre muchas de las, digamos, vestigios de esa escritura de hace un poco más de 5.000 años, ¿no es cierto? Entre los vestigios, él encontró entre muchos de los narraciones y temas que pudo él identificar en los hallazgos arqueológicos, encontró una tablilla en particular en la que se hablaba justamente de una situación de un padre que se sentía bastante incómodo con el comportamiento de su hijo adolescente. Y era, digamos, como una suerte de conversación que este padre le tenía con su hijo y de alguna manera también incluía ciertas orientaciones sobre su conducta, sobre la forma como debe evitar hacer daño a las otras personas, etcétera. Entonces, eso como una anécdota bien interesante que finalmente nos da cuenta de la dimensión del tema, del asunto, que no es, como decía, algo nuevo, algo que solo, digamos, corresponda al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces así vemos que en general, pues hay muchos autores que hablan que cuando se quiere estudiar la historia de la infancia, uno tiene que recurrir normalmente a la historia de las instituciones que se han encargado del control de la infancia. Em, Entre las primeras siempre se destaca la escuela, por ejemplo, que es un invento de la Edad Media. Después habrán instituciones como las correccionales, como las cárceles para niños y en general ese es un planteamiento que es muy común en cuanto a la historia general de la infancia, que corresponde normalmente a la historia del control sobre la infancia. Y en ese sentido podemos encontrar muchos vestigios, muchos antecedentes históricos, por ejemplo, como decía, en los sumerios, en los romanos también, el derecho romano tiene algunos elementos relacionados con el comportamiento delictivo, criminal de los niños en general. En particular, nosotros en el derecho romano podemos encontrar una institución que es el malitia suppleda aetatem, que básicamente, pues, digamos, es un principio jurídico que responde a una cultura de hace más de 2000 años, ¿no? Básicamente en ese entonces el planteamiento era que si un niño, un adolescente, cometía un delito muy grave, esa gravedad en el delito daba cuenta ya de cierta presencia de una madurez, ¿no? Esa era la creencia, de cierta madurez que le hacía actuar ya con maldad, con alevosía, ¿no es cierto? Y por eso es que este principio planteaba que esa malicia lo que hace es suplir la edad, ¿no? Al confirmarse esa malicia, entonces es posible hacerle enjuiciarle como cualquier adulto. El malitia suppleda aetatem es un principio que de hecho sobrevivió hasta la Edad Media, ¿no es cierto? Con el Corpus Juris Civilis, ¿no es cierto? Es este compendio que se desarrolló
sobre todo el derecho romano que fue rescatado por los glosadores en la Italia del siglo XII, ¿no es cierto? Y ahí se fueron rescatando instituciones del derecho romano como esta, como la de la malitia supplida aetatem, que tiene que ver con el cometimiento de delitos por parte de los niños. Ahora podemos seguir avanzando, ¿no es cierto? Porque ya, digamos, después de la Edad Media viene la ilustración, viene el Renacimiento, posteriormente vendrá entonces el pensamiento de la Ilustración, que viene acompañado por el pensamiento que se le denomina clásico, o la escuela clásica del derecho penal. Lo he puesto entre comillas clásico porque hay autores que discuten ese término de llamarle clásico, ¿no? Enrico Ferri fue el italiano que le dio esa denominación en su momento. Lo cierto es que la escuela clásica del derecho penal, ¿no es cierto?, parte de todas las ideas liberales planteadas por John Locke, por Hobbes, por Rousseau, etcétera, y en particular encuentra su principal exponente en Cesare Beccaria, ¿no es cierto?, con su famoso libro de los delitos y las penas, que constituye prácticamente un punto de partida de lo que ya conocemos como el derecho penal liberal o el derecho penal de garantías, que es prácticamente el que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Y en ese entonces, ya cuando se empieza a plantear el derecho penal desde las ideas liberales, ¿no es cierto? No hay como tal todavía una reflexión en torno a la responsabilidad penal de los menores de 18 años, de los niños, de los adolescentes, sobre todo porque todavía como un sujeto social no ha tenido o no tiene hasta este momento un protagonismo. La historia general de la infancia, como les decía, normalmente plantea que la niñez empieza a tener un protagonismo ya más palpable, más en el plano, desde el punto de vista incluso de los estudios de las ciencias sociales, etcétera, apenas en el siglo XIX, ¿no? O sea, terminando el siglo XVIII, terminando el siglo XIX y empezando el XX. Es decir, prácticamente todo el siglo XX fue el descubrimiento, entre comillas, de la infancia, de la niñez, ¿no es cierto? Mientras que anteriormente no era protagonista totalmente de todo lo que significa la vida social, la vida política, etcétera. Como anécdota, por ejemplo, se cuenta que ya en el siglo XVII, ¿no es cierto? En Roma, se estableció la primera correccional, que podríamos llamar, el primer lugar donde se acogió de forma especializada a niños, ¿no es cierto? Pero como decía, estos son elementos más anecdóticos. Al final he puesto como un título relacionado con la etapa indiferenciada, que básicamente caracteriza a esta época en relación con los niños y el derecho penal. ¿En qué sentido? Básicamente en que no existía una reflexión profunda que plantee una idea distinta en relación con los niños y los delitos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no había como tal una idea de un tratamiento, de un trato distinto, de algún tipo de proceso distinto, de algún tipo de pena distinta o de sanción distinta. Por eso es que se llama una etapa indiferenciada. Los niños que entraban en el sistema penal hasta antes de que termine el siglo XIX no eran considerados de una manera distinta que la de los adultos. Eh, Recibían las mismas sanciones e inclusive cumplían las mismas penas que los adultos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer esta obra de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Que habla acerca digamos, de este periodo convulso de la Revolución Francesa y el protagonista Jean Valjean, que termina preso después de haber robado algo de pan. En esa historia se cuenta justamente cómo este protagonista de la historia, Jean Valjean, en la cárcel termina encontrándose también con unos niños, ¿no? Y claro, él le sorprende las condiciones en que encuentra a estos niños también cumpliendo una pena en una institución para adultos. Entonces, esto da cuenta de lo que comentábamos respecto a esta etapa indiferenciada, donde
en realidad no existe una reflexión profunda, como decía, en torno a la responsabilidad de los niños y el cometimiento o frente al cometimiento de infracciones. Pero aquí ya podemos entonces empezar una primera etapa histórica en sí misma que tiene que ver con el sistema de justicia juvenil. Y es el inicio de lo que se conoce con esta denominación del modelo tutelar. Es muy importante considerar este tema del modelo tutelar porque si bien no es tan conocido, no es un término que tengamos, que sea muy familiar en relación con los niños, es importante que consideremos que el modelo tutelar en nuestro país estuvo vigente más de 60 años, es decir, más de 6 décadas del modelo tutelar estuvo vigente en el Ecuador y en otros países de la región, como vamos a ver. Entonces, sí es importante considerar esta parte de la historia, finalmente, de nuestra historia jurídica y de nuestra historia jurídica en relación con los niños. Pero vamos a ver de dónde viene esto del modelo tutelar. ¿Qué es esto del modelo tutelar? ¿Cuáles son estos antecedentes históricos? Fundamentalmente, como yo les decía, hasta mediados del siglo XIX, que digamos ya se había establecido, se había establecido el Estado moderno, se había dado la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. También muchos estados habían empezado sus procesos de independencia de las grandes colonias, ¿no es cierto? Y estamos entonces a mediados del siglo XIX, perdón. Y fundamentalmente hay algo muy característico en este periodo, sobre todo de los Estados Unidos, y es un proceso migratorio muy fuerte, especialmente desde Europa hacia los Estados Unidos, que se va a incrementar, que va a ser más fuerte, especialmente después de las dos guerras mundiales, pero fundamentalmente también, dado que pues, Estados Unidos estaba demostrando un gran avance, sobre todo por la revolución industrial, ¿no es cierto?, que empezó en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, y se fue expandiendo y por supuesto llegó a Estados Unidos. Estados Unidos ya estaba, digamos, posicionándose como una potencia mundial. Y eso originó pues procesos migratorios muy fuertes en el siglo XIX. Y a finales del siglo XIX, pues esta corriente migratoria muy acelerada, sobre todo en ciudades industrializadas como Detroit, como Chicago, etcétera, lo que hicieron fue pues que se vayan constituyendo diferentes círculos alrededor de estas ciudades donde se iban estableciendo las comunidades migrantes y donde se iba generando ya problemas relacionados sobre todo al hacinamiento, a la sobrepoblación, al hecho del encuentro de infinidad de culturas y por supuesto además todas las carencias materiales que implica ese tipo de espacios marginales, ¿no es cierto? Y entonces también el desarrollo de estos círculos de pobreza alrededor de las grandes ciudades de los Estados Unidos también generó pues problemas a nivel social que tiene que ver con la criminalidad. Muchos de los padres migrantes padres y madres migrantes tenían que trabajar en las fábricas durante prácticamente todo el día, lo que hacía que sus hijos estén prácticamente solos durante todo el día, solos y sin ningún tipo de orientación, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, en estos barrios no existía ningún tipo de servicio social. Entonces, estos niños empezaron a juntarse, estos niños sin guía, estos niños que además tenían carencias económicas muy marcadas, empezaron entonces a desarrollarse procesos de pandillerismo, ¿no es cierto? Y de delincuencia juvenil. Ante eso, entonces, empezó a plantearse un problema muy, muy fuerte en relación a qué hacer con estos niños, ¿no es cierto? Porque, por un lado, digamos, no existía como tal un sistema que permita, pues, acoger a estos niños para evitar que caigan, digamos, en el mundo de las pandillas y de la delincuencia juvenil. Y tampoco había un sistema de justicia que responda a, digamos, este perfil
de delincuente juvenil nuevo para la sociedad norteamericana, ¿no es cierto? Y entonces, aquí viene uno de los puntos más importantes en este estudio histórico, y es la creación del primer tribunal de menores en la historia de, del mundo, ¿no es cierto? Que se llevó a cabo en el condado de Cook, en Illinois, en 1899. La creación de este tribunal especializado respondió justamente a estas exigencias, sobre todo de, digamos, movimientos que diríamos son movimientos caritativos, de asistencia social, que pertenecen, digamos, a fundaciones o a la sociedad civil. Estos movimientos empezaron a darse cuenta de esta problemática de los niños, eh, de los hijos migrantes, que estaban pues ocasionando estos inconvenientes, y la respuesta que se estaba dando fundamentalmente lo que hacía era generar más situaciones de pobreza, más situaciones de hacinamiento, más situaciones de un trato poco misericordia con estos niños. Entonces aparece el famoso movimiento de los salvadores de los niños en los Estados Unidos, un movimiento, digamos, filantrópico, ¿no es cierto? Más de personas acomodadas económicamente que deseaban, pues, hacer algo por las personas pobres. Entonces, frente a las exigencias de estos movimientos, se crea el Tribunal de Menores, el primer Tribunal de Menores de la historia, como decía, en la historia del mundo, en 1899 en el condado de Cook. ¿Qué es importante destacar de aquí? Fundamentalmente, la administración de justicia que se desplegó a partir de aquí, porque, digamos, desde la creación del Tribunal de Menores del Condado de Cook, se fue expandiendo, digamos, la idea de tener una justicia distinta, separada para niños. Se fue expandiendo en diferentes estados de los Estados Unidos. Por lo menos unos 35 estados ya tenían, digamos, tribunales especializados después de 40 años de esta primera experiencia. ¿De dónde o de dónde venía, digamos, a nivel jurídico ya la intervención, o cuál era el fundamento jurídico de la intervención de estos tribunales? Fundamentalmente se hacía relación o se aplicaban dos principios que provenían de la legislación inglesa, ¿no? Del common law inglés. Dos principios que, bueno, pues tienen su origen, ¿no? Obviamente en el derecho romano, pero claro, este sería un antecedente muy remoto, pero el antecedente más cercano para la administración de justicia en estos casos era la ley inglesa, que contenía estos dos principios, el del parens patriae y el del in loco parentis. El del parens patriae fundamentalmente era una institución relacionada con la orfandad, ¿no? ¿Qué pasaba con los niños que se quedaban huérfanos de padre y madre por cualquier razón? Lo que sucedía en esos casos es que el Estado asumía pues todos los roles y todos los deberes y obligaciones que le corresponden a los padres, ¿no? Y que tienen que ver con la patria potestad, etcétera. Y entonces el Estado asumía el parens patriae, ¿no es cierto? Ante la ausencia de los padres de un niño. Y el in loco parentis, por su parte, era un principio que era que se podría traducir como en lugar de los padres. Y era una institución en la que, una institución jurídica, ¿no? En la que se otorgaba digamos, estos derechos y obligaciones de los padres a una institución o a un particular, ¿no es cierto? Si se trataba de un niño que podría tratarse, un niño que podría encontrarse en riesgo, en abandono o en alguna situación de carencias, ¿no es cierto? De carencias materiales. Y entonces se aplicaban estos dos principios, parens patriae y el in loco parentis, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de esta experiencia norteamericana, ¿no es cierto? Que por cierto es importante decir, es una experiencia que se va difundiendo no solo, como decía, a nivel interno en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional,
porque esta doctrina, la doctrina que se fue desarrollando a partir de los tribunales de menores que se fueron creando en Estados Unidos, es una doctrina que se fue desplegando en Europa, ¿no es cierto? Muchos países en Europa también fueron creando sus propios tribunales de menores y por supuesto también fue adoptada, como no, por los países latinoamericanos. Nosotros que tenemos una tradición muy marcada de importar modelos jurídicos de otros países, de otros lugares del mundo. Entonces, ¿cómo no? Pues introdujimos en nuestros sistemas jurídicos el modelo tutelar, el modelo que se fue desarrollando en los Estados Unidos a partir de la experiencia del primer tribunal de menores, ¿no es cierto? Y todo lo que significó el movimiento Salvadores de los Niños. Aquí hay un elemento que lo podemos discutir con más detalle el día de mañana, porque digamos, es una aproximación más criminológica que jurídica. Y es que, digamos, el movimiento Salvadores de los Niños también ha sido un movimiento fuertemente cuestionado, ¿no? Sobre todo hay un autor de apellido Platt que escribió un libro que se llama Salvadores de los Niños o la invención de la delincuencia. Y es que prácticamente se cuestiona cómo es que gracias, digamos, a la creación del Tribunal de Menores y todo lo que implicó el establecimiento de un sistema diferenciado para adultos, también tuvo repercusiones en cuanto a la creación ya estereotípica del prototipo del delincuente juvenil que se fue desarrollando por el resto de los años y que llega hasta nuestros días, ¿no? La idea de una figura específica de delincuente juvenil, ¿no es cierto? Fue desarrollándose a partir del modelo tutelar. Y también, por supuesto, todo lo que significó ese, ese propósito de proteger a los niños más vulnerables que planteaba el movimiento Salvadores de los Niños, lo que finalmente en lo que finalmente derivó fue en la creación ya, digamos, de un sistema que reproducía la delincuencia juvenil, que fue el sistema de justicia juvenil. Estas críticas vienen, digamos, desde la criminología y por eso les decía que es importante, que sería interesante que lo podamos ver mañana, que tendremos este abordaje más específico. Ahora bien, volviendo al plano jurídico. Entonces, a partir de las experiencias de la Administración de Justicia Especializada que desarrolló en los Estados Unidos y que, como decía, se desplegó en Europa, desplegó en América Latina, se fue desarrollando lo que se conoce como la doctrina tutelar, que fundamentalmente plantea cómo debe entenderse la relación entre los niños, la sociedad y la ley, ¿no? Entonces, la doctrina tutelar tiene unas bases teóricas fuertemente marcadas por el positivismo criminológico. Como les decía, este es un tema que lo vamos a poder ver con más detenimiento mañana porque no es tan jurídico la discusión. Lo cierto es que el positivismo criminológico, pues, tuvo una fuerte repercusión en la justicia juvenil, ¿no es cierto?, en cuanto a explicar el origen del delito, que digamos desde esta preocupación fundamental de la criminología en sus primeras décadas de existencia, la etiología del delito, explicarse cuáles son los orígenes del delito y cómo el positivismo criminológico pues tenía estas pretensiones bastante científicas, cientificistas para explicar el origen del delito. Entonces estuvo marcado muchísimo por teorías, eh, sobre todo que tenían un tinte, sobre todo médico, ¿no es cierto? Fundamentalmente médico, aunque también había influencias de la sociología positivista, del psicoanálisis también. Fue fundamentalmente la intervención de los médicos lo que configuró el sistema de justicia juvenil en este contexto del modelo tutelar. Eh, Dicen algunos autores que había más presencia de batas, ¿no es cierto?, que digamos que de ternos, que los ternos propios de los abogados fueron reemplazados más bien
por las batas o los mandiles de los doctores, que se encargaron de reflexionar en torno a cuál es el origen del delito, o mejor dicho, el origen de la delincuencia juvenil, el delito en los niños, y por lo tanto también los médicos eran los encargados de dar las soluciones, cuáles eran las maneras de responder ante este fenómeno. De ahí viene, pues, digamos, sobre todo el modelo correccional y del modelo tutelar es que vienen las famosas correccionales de menores, ¿no es cierto? Las instituciones correccionales provienen fundamentalmente de las doctrinas que se desarrollaron en el modelo tutelar. ¿Qué más? La doctrina tutelar también tomaba muy en cuenta unas categorías que provenían más bien de la sociología, que era esto de la situación irregular. Por eso también al modelo tutelar se le asocia con una doctrina que se le conoce como la doctrina de la situación irregular. ¿Qué es esto de la doctrina de la situación irregular? Como decía, es una categoría que más bien es propia de la sociología, no es una categoría jurídica propiamente, y tenía que ver con situaciones en las que los niños veían, digamos, se requería fundamentalmente la intervención de la sociedad en tres situaciones fundamentales en las que se podían encontrar los niños. Por un lado, una situación de abandono, ¿no es cierto? Que podía deberse a muchas situaciones, a orfandad o a simple negligencia, etcétera. También podía deberse a una situación en la que los niños se encontraban en peligro, ¿no? Que de hecho es es un término bastante amplio, el que un niño se encuentra en peligro, le, le podía dar a los jueces muchísimas posibilidades, ¿no? Muchísima discrecionalidad. Un juez podía considerar que un niño se encontraba en peligro porque, digamos, su padre era alcohólico, por ejemplo, o su madre ejercía la prostitución. En esos casos, entonces, el niño entraba en esta categoría de la situación irregular. O una tercera categoría de situación irregular sería también ya cuando un niño eh, comete o cometía una infracción penal. En estas tres situaciones, ya sea de abandono, de peligro o de cometimiento de una infracción penal, el niño entraba en esta situación que se conocía como la de situación irregular, ¿no es cierto? O en esta categoría de situación irregular. Y entonces el derecho intervenía, o la ley intervenía para asistir, para brindar, digamos, asistencia a estos niños. Entonces, aparece de esa manera esta institución jurídico-social de la minoridad. Y esto es importante mencionarlo, sobre todo en el caso Latinoamérica, porque sobre todo a partir de 1918, si no estoy mal, que fue cuando Argentina publica el primer código de menores de la región, ¿no es cierto? Nosotros, como Ecuador, tuvimos nuestro primer código de menores en 1938. Tuvimos después 5 códigos más. El último se derogó en el 2023 con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que actualmente está en vigencia. Entonces, ahí ustedes pueden ya dar cuenta de esta primera distinción dentro de esta evolución histórica, ¿no es cierto? Y es que en este régimen jurídico existió justamente esta figura del menor, ¿no es cierto? El menor o los menores, que serían aquellos niños que entraban en esta situación irregular. Y entonces el derecho se encargaba de regular todo aquello que tenía que ver con la asistencia, con lo que había que hacer con los menores. Y por eso es que en ese entonces se denominaban códigos de menores, ¿no es cierto? A partir de la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia, entonces se, 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 se reemplaza esta doctrina y por eso ya en la actualidad no es jurídicamente correcto, en el contexto ecuatoriano me refiero, hablar de menores como sinónimos de niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Si ustedes revisan el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
abren el artículo 4, ustedes van a ver que se define niño, niña, toda persona menor de 18 de 12 años y adolescente, toda persona mayor de 12 o menor de 18. No se utiliza el término menores. Tampoco la Constitución utiliza el término menores, ¿no es cierto? Y ese es un error muy frecuente que se da entre los colegas abogados de creer que menor o menores son sinónimos de niño, niña o adolescente. Pero bueno, ahora que estamos haciendo esta revisión histórica, podemos darnos cuenta que hay pues un error en ese uso del término menor, ¿no es cierto? Tal vez los periodistas, sí, ¿no? Cuando redactan una noticia utilicen el término, pero podría aceptarse, ¿no? Dado que es otra profesión, es otro contexto, que normalmente en una noticia se busca no repetir palabras, ¿no es cierto? No ser redundante, etcétera. Pero eso no es el caso del derecho, ¿no es cierto? El discurso jurídico requiere de precisión. Y entonces, cuando hablamos en el caso de los niños, niñas y adolescentes actual, entonces podemos ver que no es, como he dicho, acertado, no es preciso utilizar el término menor, porque corresponde con este modelo tutelar que, como vemos, es pasado, ¿no es cierto? Ya corresponde con un régimen que fue ya derogado. Entonces yo les decía, este modelo tutelar tuvo mucha influencia, como mencionaba, en Latinoamérica y fundamentalmente también en Ecuador. Y era un modelo basado sobre todo en sentimientos de compasión y de represión, ¿no es cierto? En el modelo tutelar no se concebía, ¿no es cierto? Lo que nosotros entendemos como el debido proceso, ¿no es cierto? Sobre todo porque en el modelo tutelar, y ya, digamos, hablando en un sentido más estricto con el derecho penal y la reflexión que existía en torno a la responsabilidad penal de los niños, ¿no es cierto? Había mucha influencia del derecho civil. Y en el derecho civil, por supuesto, tenemos estas categorías de las personas incapaces, de los incapaces absolutos, los incapaces relativos y los que son completamente capaces. Todas estas figuras del derecho civil fueron traídas al modelo tutelar, ¿no es cierto? Para, digamos, tener bases en torno a cómo construir el sistema y cómo entender esa responsabilidad de los niños. Y particularmente considerando, digamos, lo que decíamos, el predominio del positivismo criminológico, etcétera, lo que se concebía fundamentalmente es que los niños no actuaban con libertad. Entonces partían de esa premisa, digamos, que tiene una base fundamentalmente médica, fundamentalmente criminológica. Se partía entonces de considerar que los niños no actuaban con libertad. Se decía, los niños carecen de capacidad valorativa existencial, ¿sí? A partir de eso, o qué quiere decir eso, que los niños no tienen, digamos, esta capacidad para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Y a partir de esta consideración, entonces, en el modelo tutelar hay una premisa fundamental y es, hay que separar a los niños del derecho penal. Y dada esta, digamos, esta premisa, ¿no es cierto? Esto cómo se explicaba ya en términos jurídicos la famosa inimputabilidad, ¿no es cierto? La inimputabilidad, que es un concepto propio del derecho penal y que vinculada ya con, digamos, todo lo que significa la epistemología positivista en el derecho penal, ¿no es cierto? Lo que implicó fundamentalmente fue incluir en el grupo de los inimputables a todos los menores de 18 años, sean estos niños o adolescentes, como nosotros les categorizamos de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, nunca hubo una idea en torno a concebir la responsabilidad de los niños desde la lógica del derecho penal en el modelo tutelar. Porque, como decía, hay una completa separación de lo que implica el derecho penal y los niños.
bajo esta perspectiva de que son inimputables, ¿no es cierto? Si es que traemos el lenguaje propio del derecho penal, pero si traemos al lenguaje de la doctrina de la situación irregular, decía, los niños, según este pensamiento, este paradigma, los niños carecen de eh, capacidad valorativa existencial, lo cual implica que ellos no actúan con libertad, ¿no es cierto? Como no actúan con libertad, ellos no son responsables de sus actos. No se les puede exigir ningún tipo de responsabilidad por sus actos. El modelo tutelar entonces se construye bajo estas consideraciones, ¿no es cierto? Y como decía, tuvo pues mucha predominancia durante muchísimos años, durante prácticamente la primera mitad y un poco más del siglo anterior, del siglo XX, ¿no es cierto? En Europa y en países de Latinoamérica. En Ecuador, nuevamente, les mencioné, en Ecuador tuvimos 5 códigos basados en esta doctrina, en la doctrina del modelo tutelar, ¿no es cierto? Empezando por 1938 con el primer código de menores, que fue, y el último código de menores que fue expedido, si mal no recuerdo, en el 92 o en el 93. Ese código de menores, el quinto código de menores, ya fue finalmente derogado por el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, en el modelo tutelar, ¿no es cierto? Podemos hacer esa línea imaginaria temporal. El modelo tutelar podríamos ubicarle como su punto de partida en la creación del primer tribunal de menores del mundo en el condado de Cook, en Illinois, Estados Unidos, en 1899. A partir de ahí entonces empieza esa línea del desarrollo y de incorporación del modelo tutelar en las legislaciones de muchos países. Entonces vamos a continuar, seguimos en el siglo XX y vamos a ver que sobre todo se presentan diferentes casos a nivel jurisprudencial que van marcando los cambios más sustanciales en el sistema de justicia juvenil que se van a ir manifestando ya a lo largo de las diferentes cuerpos normativos, sobre todo del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, que van recogiendo todos esos avances, perdón, a nivel jurisprudencial, sobre todo que se van dando sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque analizar los cambios que se dan en el sistema de justicia juvenil de los Estados Unidos? Por una razón muy sencilla y que es algo irónico también. Y es que la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que plantea el modelo de responsabilidad, que es el que vamos a ver más adelante con sus principios, etcétera. El modelo de responsabilidad planteado por la Convención sobre los Derechos del Niño tiene una fuertísima influencia del sistema de justicia juvenil norteamericano. Inclusive en general se cuenta que en la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 hubo mucha influencia de juristas y en general, defensores de los derechos de la infancia norteamericanos. Claro que el primer proyecto de Convención de los Derechos del Niño lo presentó Polonia 10 años antes de que se haya aprobado la convención, pero es conocido que ha habido mucha influencia por parte de pensadores norteamericanos para la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño y también para la configuración en general ya de lo que significa el sistema de protección a nivel internacional de los derechos de los niños y muy en particular los derechos de los niños en el sistema de justicia juvenil. Por eso es que es importante revisar lo que ha sucedido también en el sistema de justicia juvenil norteamericano, porque finalmente sus análisis jurídicos, sus razonamientos jurídicos, sus
decisiones, especialmente las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, han tenido una repercusión muy, muy importante, como decía, no solo en el sistema de justicia juvenil local de los Estados Unidos, sino la repercusión que ha tenido a nivel internacional. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar dos sentencias que son importantísimas, claro que hay más, algunas más recientes, dos casos emblemáticos que hemos ubicado aquí en el contexto de la justicia juvenil norteamericana, ¿no es cierto? Valga hacer esa aclaración nuevamente, pero que tienen repercusión o tuvieron repercusión fundamentalmente eh, en los años posteriores en la configuración del sistema de justicia juvenil. Estoy viendo la hora, estamos a un minuto de que sean las 8 de la noche. No sé si interrumpo aquí para continuar después de 10 minutos o, o continúo. Por favor, si Liliana me puede confirmar. Vamos a continuar, entonces, hasta que nos confirmen si tenemos que hacer alguna interrupción. Entonces, estamos con los primeros casos emblemáticos que se dan en el sistema de justicia juvenil norteamericano y que, como decía, son importantes su estudio, su revisión, sobre todo por la importancia que en general tiene ese sistema de justicia juvenil para el mundo y en particular por lo que puede significar el entendimiento de los principios de la justicia juvenil, que es el tema que nos convoca esta noche. Entonces, vamos a revisar dos que son muy seguidos del uno del otro. De hecho, ambos corresponden a la década de los 60 en Estados Unidos y tiene que ver, en primer lugar, con el caso de Kent, de Morris Kent contra Estados Unidos. Este es un caso que ocurre, digamos, con un adolescente de 16 años, ¿no es cierto?, que es acusado de muchos delitos. Y él mismo reconoce que había cometido varios delitos, y algunos graves, ¿no es cierto? Lo cierto es que en el caso eh, a este chico se le, bueno, porque esto era parte de la legislación norteamericana, las cortes de justicia juvenil norteamericanas tienen la potestad de decidir si a un niño, ¿no es cierto?, a un menor de 18 años, se le puede enjuiciar o bien en el sistema de justicia juvenil o se le puede pasar al sistema de adultos, ¿ya? Existen varios criterios que los jueces deben considerar para tomar esta decisión. Lo cierto es que en el caso de Morris Kent, de este chico de 16 años, cuando se hizo este análisis y que finalmente derivó en que sea juzgado en la justicia de adultos, en la justicia criminal de adultos, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se dio cuenta de que ese análisis, el análisis que se hizo sobre su situación y que le permitió al juez tomar la decisión de derivarlo a la justicia de adultos, ese análisis no fue completo. Básicamente, lo que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo, en estos casos es muy importante hacer este análisis previo, ¿no es cierto? Eh, Porque el hecho de que un niño sea juzgado en el sistema de justicia juvenil le permite, digamos, ejercer ciertos derechos legales que son de importancia vital, dice la Corte Suprema de Justicia en su sentencia. ¿Y cuáles son esos derechos, no es cierto? Digamos, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos reconoce y que son vitales para la vida de un niño y que orientan el sistema de justicia juvenil. Básicamente, entonces, a partir de la sentencia de Kent contra Estados Unidos, se establece esa obligación de garantizar en el sistema de justicia juvenil de todos los estados, de los Estados Unidos, primero una protección contra la publicidad, porque, digamos, estos son los derechos legales de importancia vital que reconoce la Corte Suprema de Estados Unidos que están en el sistema de justicia juvenil.
son primero la protección contra la publicidad, contra el hecho de que pueda ser estigmatizado, ¿no es cierto? El principio fundamental de separación de adultos para la privación de libertad, la limitación de la duración de la privación de la privación de libertad hasta la mayoría de edad, siempre una preferencia, esto hasta ahora se recoge, ¿no es cierto? Una preferencia por la custodia parental frente a la privación de libertad o a la institucionalización de un niño. Y finalmente la protección contra la pérdida de derechos civiles que se puede dar justamente debido a su contacto con el sistema de justicia juvenil. Entonces, en 1966 ya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace esta primera revisión de este caso, el caso Kent, de Morris Kent, y establece estos primeros parámetros de la justicia juvenil. Un segundo caso que es también casi que emblemático, es como pivote en el sistema de justicia juvenil de los Estados Unidos, es el de Gerald Gold, en el caso Inre Gold de 1967. Gerald Gold era un adolescente que le habían acusado de hacer llamadas telefónicas inapropiadas. Así, sencillamente. Claro que antes parece que ya había tenido había tenido algunos otros problemas, así como leves, leves con la ley. Pero se dio el caso de que este chico realizaba llamadas telefónicas inapropiadas a una vecina. Entonces fue denunciado, pero nunca se le notificó a sus padres de que el chico había sido, digamos, aprehendido por la policía y puesto a órdenes de un juez de un tribunal de menores. Los padres nunca se enteraron de esa situación y en general en el proceso de Gerald Gold, prácticamente el juez hizo lo que mejor quiso, ¿no? Es decir, adoptó criterios muy discrecionales que llevaron a que este chico Gerald Gold sea privado de la libertad por digamos, por una conducta que si hubiese sido cometida por un adulto hubiera implicado sencillamente una multa económica, pero en este caso fue cometido por un niño y como la justicia no establecía criterios objetivos y específicos para poder, digamos, dictar la privación de libertad de un niño, entonces el juez, como decía, dictó una institucionalización para Gerald Gold. Es decir, aquí el contraste, ¿no? A un adulto simplemente se le hubiese sancionado con una multa económica, pero a este chico se le sancionó con privación de libertad. Y estuvo privado de libertad varios años, hasta que entonces el caso fue ascendiendo y llegó también a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y en 1967 entonces la Corte Suprema dicta la sentencia Inregold. ¿Cuál es, digamos, el punto sustancial de la sentencia Inregold? Fundamentalmente tiene que ver con la garantía del debido proceso en el sistema de justicia juvenil de los Estados Unidos. Y pues, digamos, más concretamente, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estableció que la protección de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver, digamos, con justamente el debido proceso, la forma como se tiene que privar de libertad a una persona de forma legal, ¿no es cierto? Todo eso está en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es más o menos de 1860 y algo, si no me falla la memoria. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dice, esa decimocuarta enmienda también aplica para los niños que están sometidos al sistema de justicia juvenil. Y entonces se les debe garantizar un debido proceso. ¿Cuáles, que incluye las siguientes garantías? ¿Cuáles son esas garantías fundamentalmente que fueron irrespetadas en el caso de Gerald Gold, pero que dice la Corte Suprema de Justicia también tienen que respetarse en todos los procesos, no solo, digamos, eh, mejor dicho, y todos los estados deben adecuar sus legislaciones a esta decisión.
¿Cuáles son esas principales garantías que la Corte Suprema de Estados Unidos menciona en este caso? Fundamentalmente, el derecho a la notificación, ¿no es cierto? Yo les decía, en el caso particular de este chico, nunca se le notificó a sus padres, los padres se enteraron después de varios días lo que había sucedido con su hijo, ¿no es cierto? Esto es fundamental, esto nos puede parecer un poco extraño, algo tan elemental, ¿no es cierto? Como que un niño pueda tener la asistencia técnica de un abogado, ¿no es cierto? Para un caso. Pues vemos que en la sentencia del 67, Inregold, por primera vez la Corte Suprema de Estados Unidos establece la obligación de que se le garantice a un niño un abogado para un proceso en el sistema de justicia juvenil. Además, por supuesto, el derecho a guardar silencio, ¿no es cierto? El derecho a confrontar y a contrainterrogar testigos, etcétera, y el derecho a un registro de los procedimientos y además el derecho a apelar, ¿no es cierto? Entonces, todos estas garantías que, como decía, para nosotros pueden parecer, digamos, en nuestro contexto actual, nos puede parecer completamente fundamental y básico. En el modelo tutelar no eran concebidas inicialmente. Tuvieron que suceder estos casos y llegar estos casos a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que se vaya configurando el sistema de garantías en el marco del sistema de justicia juvenil. No sé si ahorita ya procedemos con el receso. Hace un momento preguntaba eso, Liliana, por favor. Sí, podemos hacer un receso de 5 minutos. De acuerdo. Entonces, en 5 minutos continuamos. Perfecto. Gracias.
Bien, me parece que podemos continuar. De acuerdo, Liliana, muchas gracias. Bien, continuemos entonces. Cerremos esta parte. Estábamos conversando sobre la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y estos dos casos emblemáticos para el sistema de justicia juvenil que en esta revisión histórica adquieren mucha importancia precisamente por esta discusión que tiene que ver con el debido proceso y cómo se fue configurando el sistema de garantías procesales a partir de estas reflexiones que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay otros casos también importantes. En 2005, me parece, se abolió la pena de muerte para menores de 18 años en los Estados Unidos y se siguen discutiendo otros temas. Considerando, bueno, eso lo veremos más adelante, Estados Unidos es uno de los dos países de todo el mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y por eso, digamos, tiene algunas particularidades en el tema de su sistema de justicia juvenil. Lo cierto entonces es que podemos seguir avanzando y vamos ahora a revisar sobre todo cuál ha sido el desarrollo a nivel normativo en relación con el sistema de justicia juvenil en general o con digamos, la consideración a nivel internacional sobre los derechos de los niños en el sistema de justicia juvenil y que, digamos, vamos a ir encontrando ya puntos de convergencia, sobre todo por lo que hemos visto hasta el momento. En ese sentido, entonces, tenemos algunos antecedentes normativos, muy brevemente los mencionaré, no son como tal muy representativos. El primero es la Declaración de Ginebra. Hay un error ahí, es 1924. Es más, justamente el año pasado estuvimos celebrando el aniversario 100 de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Este tiene más un contexto sobre todo relacionado con el fin de la Primera Guerra Mundial y cómo Europa quedó completamente devastada por esa situación y eso implicó obviamente una situación muy crítica hacia los niños. Y a partir de ello, entonces, una ciudadana suiza fue la promotora de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. Digamos, es el antecedente más remoto sobre lo que implica el reconocimiento de niños, de derechos a los niños en el plano internacional. Como les decía, es de 1924. De una vez creo que puedo hacer la corrección para que no haya ningún problema. Listo. Entonces, también tenemos, digamos, más adelante, sigue pasando el tiempo, y en 1959 ya pues las Naciones Unidas ya existen, ¿no es cierto? Y en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas ya se plantea y se aprueba por primera vez la Declaración de los Derechos de los Niños, ¿no es cierto? Que no es como tal un tratado internacional en todo el sentido de la palabra, ¿no es cierto? No crea ningún tipo de obligación vinculante, pero plantea ya, digamos, esta preocupación que tiene la comunidad internacional en general sobre los derechos de los niños, que se va a manifestar a lo largo de todo lo que significa la producción normativa de una serie de instrumentos en relación con la protección de los niños en los más diferentes escenarios. Aquí nos estamos, digamos, estamos eh, eh, limitando el análisis a lo que significa el sistema de justicia juvenil, pero si pudiésemos revisar todo lo que significa el tema de la protección de los niños en el derecho internacional, podemos encontrar infinidad de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el derecho internacional humanitario, todo el tema relacionado con los niños soldados, los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, en el derecho penal internacional también, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también habla sobre los crímenes de guerra y el reclutamiento de niños, etcétera.
Entonces, en el derecho internacional encontramos muchísimos ámbitos donde se habla de la protección de los niños. Ahora estamos, pues, como decía, abocados al tema del estudio del sistema de justicia juvenil. Pero lo cierto es que es importante dejar bien sentado este tema, que en el ámbito de la discusión internacional, de la comunidad internacional, siempre ha ocupado un lugar central el ámbito relacionado a los derechos de los niños. Y esto continúa hasta la actualidad. Entonces, bueno, tenemos ahí, encontrábamos como los antecedentes normativos a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, ¿no es cierto? Y vamos viendo que ya más adelante, una vez que se va consolidando el sistema universal de protección de derechos humanos, aparece, ¿no es cierto? Estas, digamos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos se desprenden dos instrumentos operativos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya encontramos una norma que se refiere específicamente a la separación de los niños para determinar su responsabilidad en el plano penal. ¿No es cierto? Eso lo encontramos en el artículo 10, numeral 2, la letra B. Y más adelante, en el ámbito más bien ya del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o en este caso un sistema regional, ¿no es cierto? Tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, donde encontramos dos artículos que son fundamentales, ¿no es cierto?, en relación con el sistema de justicia juvenil. Por un lado, el artículo 5.5, donde encontramos algunos elementos fundamentales relativos a la justicia juvenil. Por un lado, eh, digamos, también hay un análisis bien interesante que lamentablemente no hay el tiempo como para profundizar. Hay un análisis bien interesante del profesor Atilio Álvarez, un argentino, acerca de cuál es esta innovación que presenta Latinoamérica hacia el mundo con la forma como está redactado el artículo 5.5 en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque no es una réplica, no es una copia del artículo 10.2b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como suele suceder, ¿no? Que pues es una réplica, muchas veces se replican muchos artículos eh, anteriores, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de análisis. Lo que el profesor Atilio Álvarez nos hace caer en cuenta es justamente la importancia que tiene este artículo en el desarrollo de una institución jurídica muy particular del sistema de justicia juvenil, que es el de la remisión, que de hecho es una figura que hasta la encontramos en nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como una de las formas de terminación anticipada del proceso, la remisión. Tiene, digamos, como su antecedente histórico precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5.5. El profesor Atilio Álvarez dice, esta es básicamente una innovación que Latinoamérica plantea al mundo en relación con el sistema de justicia juvenil. Porque a diferencia de cómo se plantea en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aquí se hace una mención a la posibilidad de que no todos los niños deben ser procesados en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Se reconoce que hay situaciones en las que, si bien un niño pudo haber cometido una infracción penal, no necesariamente tiene que ir hacia el sistema de administración de justicia. Entonces, el artículo 5.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos plantea este primer, digamos, premisa del sistema de justicia juvenil, y es que no todos los niños que cometen una infracción penal tienen que terminar en un proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el artículo plantea eso, plantea también el principio de separación de adultos, que es fundamental, plantea también este elemento fundamental de que a un niño se le tiene que someter a un tribunal distinto, a un tribunal especializado, ¿no es cierto?
Y finalmente habla, digamos, del tratamiento como una finalidad del sistema. Digamos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se hacía únicamente mención al enjuiciamiento penal de ese niño o del niño que era sometido a este sistema de justicia especializado. Por su parte, la Convención Americana habla más bien de un tratamiento, no enjuiciamiento, habla de tratamiento. Entonces, esta diferencia de terminología sí tiene una repercusión muy, muy significativa en el caso de los niños, sobre todo porque la convención está planteando que, nuevamente, si un niño infringe la ley penal o comete una infracción penal, eso no implica necesariamente que debe terminar en un proceso penal. Se deben plantear otras alternativas. Y eso ya lo vemos entonces desde la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ¿no es cierto? Otro artículo que es fundamental, este es uno de los artículos clave, que de hecho lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un artículo extrañamente olvidado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que también lo vamos a ver en una diapositiva posterior, que hay sentencias ya de la Corte Constitucional que se han dictado en materia de justicia juvenil, pero lo extraño es que no hay mención así profunda, no hay una mención rigurosa del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si consideramos que, por el contrario, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este artículo sí es fundamental, es prácticamente un artículo pivote, es un artículo que es un pilar, digamos, para en la comprensión de cómo se configura un sistema de protección de derechos de la infancia en un país. Es el artículo 19. El artículo 19 atraviesa prácticamente todo lo que tiene que ver con los niños en general y plantea fundamentalmente este tema de la protección especial, que los niños, digamos, además de tener derechos, esto lo vamos a ver con más detenimiento en el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero lo que aquí es importante resaltar es esta obligación de los estados de establecer medidas de protección para los niños en todos los ámbitos en los que, digamos, eh, estén involucrados sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, ya sea en el ámbito penal, perdón, ya sea en el ámbito del sistema de justicia juvenil, que es el que nos interesa ahora, o ya sea en el ámbito del derecho de familia, ya sea en el ámbito de la protección, si ha habido vulneración de derechos, etcétera, en todo lo relacionado con los niños, dice la Corte Interamericana, es transversal el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más adelante, avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Decíamos 1969, estamos, ¿no es cierto? Convención Americana sobre Derechos Humanos. em, Va avanzando, ¿no es cierto? A nivel internacional, yo ya les decía, todo el tema de protección de los derechos de los niños va adquiriendo importancia, el tema de los niños soldado, el tema del delito de trata de personas, los crímenes de guerra, el desarrollo del derecho internacional humanitario, etcétera. En el ámbito internacional encontramos un montón de espacios donde la protección de los niños ha sido tema de discusión central. Y por supuesto eso no ha sido la excepción en el sistema de justicia juvenil. Entonces, esta preocupación de la comunidad internacional por garantizar los derechos de los niños, lo que dio lugar es precisamente a esta inquietud y este propósito que tuvo la comunidad internacional de también contar con un tratado internacional específico sobre los derechos de los niños. Una vez que se fueron desarrollando, por ejemplo, se expidió la Declaración Universal de Derechos Humanos, se expidieron el pacto, los dos pactos, ¿no? Que vimos hace un momento.
también se fueron desarrollando instrumentos que fueron especificando más aún cómo se entienden los derechos humanos en determinados grupos poblacionales. Por eso nosotros fuimos viendo, por ejemplo, ya se fue expidiendo la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no es cierto? También se fue desarrollando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera. Y entonces también había que hablar sobre los derechos de los niños. Ya, pues esta discusión empezó en 1924 con la Declaración de Ginebra, se fue como concretando de alguna manera con la Declaración de los Derechos de los Niños de 1959, pero hacía falta un instrumento ya, o un tratado internacional en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Y es así como eh, en 1979 Polonia presenta un primer borrador de el primer borrador de la Convención sobre los Derechos del Niño, que recogía ya toda la experiencia que hasta ese entonces se había desarrollado a nivel de todos los países. Veíamos la jurisprudencia de los Estados Unidos, veía lo que pasaba en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, y entonces, toda esa experiencia en la protección de los derechos de los niños se fue recogiendo, como decía, en este primer proyecto de convención sobre los derechos del niño presentada por Polonia. En el, duró 10 años todo el proceso de negociación y de redacción hasta que finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó en 1989. Pero en ese intermedio se aprobó un instrumento internacional que es muy importante también y que tiene que ver precisamente con la justicia juvenil. Y es este instrumento que les he puesto en esta parte final, que es las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, o conocida como las reglas de Beijing, de 1985, ¿no es cierto? Como les decía, estábamos en todo este proceso de discusión, de construcción de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese interín, entonces, se aprueba estas reglas mínimas. Estas reglas mínimas ya plantean ya toda una construcción en torno a lo que significa el sistema de justicia juvenil, un sistema penal específicamente construido para responder a lo que significa el cometimiento de infracciones por parte de los niños. Um, Estas reglas todavía son de aplicación actual. Como decía, no es como tal un tratado internacional, pero digamos, recordemos que en el derecho internacional una de las fuentes es la costumbre, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que estas reglas mínimas han sido constantemente aludidas en informes, el hecho de que sean constantemente aplicadas por los estados, ya han hecho que se conviertan en norma de derecho consuetudinario en derecho internacional, y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio. Y también son de cumplimiento obligatorio de acuerdo a nuestra Constitución. También se pueden aplicar en los procesos contra adolescentes. Pero aquí tenemos que ya hacer, digamos, una entrada, una introducción a una nueva etapa. Y es la etapa actual, la etapa en la que nos encontramos en este momento en relación con lo que tiene que ver con la configuración general del sistema de justicia juvenil a partir de lo que se conoce el modelo de responsabilidad. Es el modelo establecido ya por la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, históricamente, si ubicamos un punto de partida del modelo de responsabilidad, pues lo encontramos aquí, en la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, ¿no es cierto? Los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño han sido identificados por el Comité de los Derechos del Niño y son estos cuatro. Y son principios, digamos, como decía, pilares fundamentales de la Convención, y también son principios fundamentales que se deben observar en el sistema de justicia juvenil, o que también deben ser utilizados en la construcción de un sistema de garantías en el sistema de justicia juvenil.
Eh, los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2, igualdad y no discriminación. Artículo 3, el famosísimo interés superior del niño como consideración primordial, que ha sido desarrollado, digamos, con mayor amplitud por el Comité de Derechos del Niño en la observación general número 12. Tenemos el artículo 6, que es el derecho, perdón, es la observación general 14, el del interés superior del niño. Tenemos también el artículo 6 de la Convención que establece el derecho a la supervivencia y desarrollo y el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño que es el derecho del niño a ser escuchado. Se le da, digamos, este nombre del derecho a la participación, pero más específicamente el artículo 12 de la Convención se refiere al derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que que sean de su incumbencia, ¿no es cierto? En todos los asuntos donde se discutan sus derechos y además a que eso que el niño ha dicho sea debidamente tomado en cuenta. En la Convención sobre los Derechos del Niño también encontramos el artículo 37, letra B, que se refiere a la privación de libertad de niños. ¿Cuáles son los principios que deben observarse cuando se les priva de libertad a los niños, ¿no es cierto? Para empezar, la privación de libertad es excepcional, debe estar sujeta a a un constante monitoreo, ¿no es cierto?, de la autoridad que haya dictado esa privación de libertad. Esa privación de libertad debe ser por el menor tiempo que proceda, ¿no es cierto? Y finalmente también se ratifica esta separación de adultos cuando se trata del confinamiento de niños. El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño es el principal en relación con la justicia juvenil. Es el que establece, digamos, todas las obligaciones de los estados en relación con el diseño de un sistema de justicia juvenil basado en los principios de la Convención sobre Derechos del Niño o como se les llama, como le hemos llamado también en Latinoamérica, la doctrina de la protección integral. Entonces, en el artículo 40, ustedes van a encontrar, es un artículo bastante extenso, no nos da el tiempo para revisarlo completamente, pero el artículo 40 nos plantea fundamentalmente cuáles son los fines que debe perseguir un sistema de justicia juvenil, el fomento del sentido de dignidad y valor en el niño, el fomento por el respeto de los derechos y libertades fundamentales de terceros, el que se fomente en el niño, ¿no es cierto?, las capacidades adecuadas para que pueda asumir una función constructiva en la sociedad. Todo eso dice el artículo 40 de la Convención. También, importantísimo, el principio de especialidad lo podemos encontrar, digamos, fundamentado, sobre todo en el parágrafo 3 del artículo 40 de la Convención, porque habla de la especialidad en cuatro ámbitos, fundamentalmente: leyes especializadas, procedimientos especializados, operadores especializados y además instituciones especializadas. ¿No es cierto? Todos estos cuatro ámbitos deben tener esta particularidad de ser especializados y específicos para tratar a niños en el sistema de justicia eh, juvenil. Otro de los principios importantísimos planteados por el artículo 40 de la Convención tiene que ver con la desjudicialización. Es decir, dice la Convención, siempre que sea posible hay que tratar de solucionar el problema o gestionar el conflicto que se ha originado a raíz de la infracción cometida por el niño por fuera del sistema de justicia penal. Hay que tratar de dar alternativas eh, a este tipo de conflictividades que no impliquen que el niño tenga que ser sometido al sistema de justicia juvenil y que por supuesto no implique su privación de libertad. Y también establece la obligación de los estados de establecer una edad mínima de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Esa es una obligación que tienen todos los estados de decir, desde esta edad les vamos a procesar en nuestro sistema de justicia juvenil y antes las personas, digamos, son completamente inimputables. Y eso es lo que sucede con nuestro país. Nosotros
tenemos como edad mínima de responsabilidad penal, de acuerdo a la ley, los 12 años, ¿no es cierto? Es decir, desde los 12 años los adolescentes ya responden penalmente por sus conductas en nuestro país, a partir, digamos, de esta obligación que tienen los estados de fijar una edad mínima. En relación con el sistema de justicia juvenil, es necesario, es importante mencionarlo, el Comité de los Derechos del Niño ha publicado algunas observaciones generales para quienes tienen interés en profundizar en este tema. Es importante la lectura de la observación general 24. Ya antes el comité había publicado la observación general 10, ¿no es cierto? Es relacionada con los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, pero fue actualizado, esta observación general fue actualizada y reemplazada en el 2019 por la observación general número 24. Es un documento extenso, el del Comité de los Derechos del Niño, donde analiza con mucha profundidad estos principios relacionados con los derechos de los niños en el sistema de justicia juvenil. Bien, entonces es importante, como he dicho, en esta revisión histórica, en esta línea histórica que nosotros podemos plantear en relación con este tema, podemos ubicar como un punto de vital importancia para la situación actual de nuestros sistemas de justicia juvenil a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ecuador fue el primer país latinoamericano que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, fue el tercero en el mundo, además, que lo hizo en 1990, ¿no es cierto? Entonces, desde 1990, Ecuador ya incorporó en su ordenamiento jurídico a la Convención sobre Derechos del Niño y, por supuesto, con todos estos principios que hemos visto así muy brevemente, eh, que tienen que ver con la justicia juvenil. Ahora, también es importante en relación con la justicia juvenil, sobre todo ya en el plano regional, revisar muy rápidamente lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en general sobre la condición jurídica de los niños y en particular también sobre el sistema de justicia juvenil. Em, eh, el tiempo pasa volando y voy a tratar de hacer mención de lo más importante de cada uno de los casos que planteo aquí, que he planteado aquí, que, como les decía, son importantísimos, al menos en el plano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ustedes pueden revisar, pueden buscar en Google, se pueden encontrar estas sentencias. eh, y que tienen vital importancia, sobre todo si es que hay el desempeño, ¿no es cierto?, de la defensa técnica de adolescentes en el sistema penal. Entonces es importante siempre recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces empezamos. Este es un caso de cajón, ¿no es cierto? Es un caso que nunca se debe dejar de mencionar cuando se trata de los derechos de los niños y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, que es también conocido como el caso Niños de la Calle. Este es un caso en el que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al artículo 19 de la Convención. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que este es un artículo importantísimo? Pues en este caso, por primera vez la Corte se refiere a ese artículo y se trata justamente eh, de una situación en la que varios niños fueron aprendidos por el ejército de Guatemala, fueron torturados y fueron luego asesinados, ¿no es cierto? Un caso que se parece mucho a algo que estamos ahora eh, conociendo en nuestro país, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Se trata de unos niños de la calle que, como decía, fueron asesinados por las fuerzas del ejército guatemalteco. Y entonces llega a la Corte Interamericana este caso y por primera vez la Corte hace mención a la importancia que tiene el artículo 19.
¿Por qué también es importante el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala? Sobre todo porque la Corte Interamericana primero define quién es niño o niña en nuestro contexto del sistema interamericano, porque ninguna norma del sistema interamericano define a quién se considera niño o niña. Entonces, ¿qué le toca hacer a la Corte Interamericana? Remitirse al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice, niño es toda persona menor de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que le permite a la Corte Interamericana concluir con esto? Que la aplicación del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recae sobre toda persona menor de 18 años, ¿no es cierto? Independientemente de consideraciones de índole cultural, de cualquier otra índole que pongan en cuestión cuándo hay que considerar a una persona adulto, cuándo hay que considerar que una persona es niño, etcétera. Independientemente de todas esas consideraciones, ya la Corte Interamericana plantea que la protección que da el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos es aplicable a toda persona menor de 18 años. El alcance del derecho a la vida también es importantísimo en esta sentencia del caso Villagrán Morales, porque tiene que ver con no solo la obligación del Estado de abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a una persona, sino también es el deber del Estado de garantizar o de asegurar condiciones de vida digna, ¿no es cierto?, para los niños. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida de los niños, no solo nos hablamos no solo hablamos del deber del Estado de no matarlos, ¿no es cierto? De no privarles arbitrariamente de su vida, sino también del deber positivo de asegurarles condiciones de vida digna. También es importante la sentencia Villagrán Morales y otros porque hace una vinculación entre el sistema universal de derechos humanos, de protección de derechos humanos, y el sistema interamericano de derechos humanos. Lo que la Corte Interamericana identifica es que existe, y lo veíamos ya en las diapositivas anteriores, existe toda una producción normativa en el plano internacional que tiene que ver con la protección de los niños, y entonces la Corte Interamericana dice, existe un amplio y comprensivo corpus juris de protección internacional de los derechos del niño, que es el que sirve de fuente para que la Corte Interamericana pueda desarrollar todo lo que desarrolla en materia de derechos de los niños. Entonces, lo que hace la Corte es incorporar en el sistema interamericano todo ese comprensivo, amplio y comprensivo corpus juris de protección internacional de los derechos del niño y lo hace justamente en el párrafo 194 de esta sentencia. También incluye una separación simbólica que es bastante interesante, un poco entender esto de las reparaciones simbólicas. Por ejemplo, la Corte obliga a la construcción de una escuela en memoria de estos niños que se llamará o se llama Niños de la Esperanza, como una forma de reparación simbólica. Ahora, también es importante, avanzando en el tiempo en otra sentencia, el caso Bulacio, Bulacio contra Argentina. Este es un caso de un adolescente que lamentablemente también fue eh, detenido por la policía y perdió la vida en esa detención. Entonces, en este caso particular, la Corte Interamericana desarrolla estándares en relación con la detención de niños por parte de las fuerzas policiales. Y esos estándares los podemos ubicar en los párrafos, especialmente en los párrafos 134 a 138 de esta sentencia. Y además establece la obligación de los estados de investigar y sancionar cuando se trata de violaciones de derechos humanos, en particular, como veíamos también, en particular si se trata de la privación arbitraria de la vida de un niño por parte de la policía. Tenemos el caso Gómez Paquillauri contra Perú. Es un caso muy parecido a los anteriores y de hecho también repite estándares previos, ¿no es cierto? Sobre todo en un contexto en el que Perú vivía pues eh, una situación de conflicto, una situación de
de un conflicto contra las fuerzas disidentes que se habían sublevado, ¿no es cierto?, contra el Estado peruano. Y entonces en ese contexto es que se dan también estas situaciones de abuso de la fuerza por parte del Estado. Otras sentencias que también son importantísimas. La sentencia Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del 2004 también es fundamental en materia de justicia juvenil en el contexto del sistema interamericano, sobre todo porque aquí establece estándares ya de, digamos, cómo debe ser el sistema de justicia juvenil y también el trato que deben recibir los niños en el contexto de la privación de libertad. Porque el caso de Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay se trató justamente de un centro que se llamaba General Panchito López en Paraguay, en Asunción, donde hubo pues denuncias de tratos inhumanos contra niños, hubo situaciones incluso de un incendio que no se controló a tiempo y que generó pues pérdidas de vida de estos niños. Entonces, justamente la Corte Interamericana entra a revisar los estándares sobre tratamiento de niños en estos centros y pues nuevamente invoca el artículo 19 de la Convención Americana y ahí es donde plantea, y por eso es que yo les decía, me llama la atención que la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador no lo mencione, pero aquí en esta sentencia la Corte Interamericana dice el artículo 19 de la Convención Americana, como establece la obligación de los estados de incorporar medidas de protección hacia los niños, ¿no es cierto? Entonces, esas medidas de protección obligan a que se establezca el principio de especialidad, ¿no? Entonces, podríamos encontrar que el fundamento del principio de especialidad de la justicia juvenil está en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si es que nos ubicamos en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. El artículo 19 también junto con el artículo 5.5 que también lo habíamos visto hace un momento. Bueno, estas otras sentencias las voy a pasar un poquito más rápido. González y otros contra México, campo algodonero, es importantísimo, sobre todo porque la Corte Interamericana se refiere a la mayor vulnerabilidad que en general presentan las niñas y las adolescentes, ¿no? Porque el caso trata de el asesinato de varias mujeres en un campo de siembra de algodón, ¿no es cierto? Pero también había niñas ahí. No se trata de un caso de justicia juvenil, por supuesto, pero sí es importante porque hace referencia precisamente a esa condición de extrema vulnerabilidad que tienen las niñas y las adolescentes en contextos, digamos, patriarcales y de violencia estatal, ¿no es cierto? No solo, digamos, la violencia patriarcal que puede estar en la familia y en la sociedad, sino incluso la violencia estatal también puede ser mucho más peligrosa hacia las niñas y las adolescentes. Y por eso la reflexión en relación con la situación de las niñas y las adolescentes en el sistema de justicia juvenil, que digamos es una reflexión que todavía necesita mucha profundización. En Atala Rifo y Niñas contra Chile es de hecho un tema que no tiene nada que ver con justicia juvenil, es un asunto de familia, pero es una sentencia muy importante para hablar, donde la Corte Interamericana se refirió al interés superior, el alcance del interés superior del niño, ¿no es cierto? Y cómo el interés superior debe evaluarse en cada caso concreto. En el caso Mendoza y otros contra Argentina, ¿no es cierto? Eh, es un caso que entró a analizar el tiempo de sanción que, que puede recibir un niño en el sistema de justicia juvenil. Y entonces prácticamente aquí la Corte Interamericana lo que estableció es la prohibición de condenas largas en justicia juvenil porque en el caso de Mendoza y otros había sucedido que a un niño, a un adolescente, se le había condenado a cadena perpetua, ¿no? Por un asesinato. Teniendo 16 o 17 años, se le condenó a cadena perpetua.
el caso llegó a Corte Interamericana y finalmente se decidió que no puede haber ese tipo de medidas o de sanciones contra niños en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. En el contexto también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de todos los casos que vienen de su competencia contenciosa, ¿no es cierto? También es importante referirnos a la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana porque proviene en cambio de su competencia consultiva. Y es un documento que es fundamental para cualquier persona que quiere trabajar temas de derechos de los niños, ya sea defensa técnica, ya sea juez, ya sea miembro de junta cantonal, ya sea como decía, lo que en cualquier ámbito relacionado con los derechos de los niños y por supuesto también justicia juvenil, es importantísimo este documento, la opinión consultiva número 17 del año 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. En lo que nos interesa, ¿no es cierto? Lo que la opinión consultiva número 17 desarrolla fundamentalmente tiene que ver con todas las garantías del debido proceso en el caso de los niños y el sistema de justicia juvenil. De hecho, aquí es interesantísimo este principio de la doble garantía, como se le conoce. ¿No es cierto? Y es que se supone que todas las personas tenemos frente a la situación de vernos sometidos a la administración de justicia, todas las personas tenemos garantías, ¿no es cierto? Y entonces el Estado tiene la obligación de asegurarnos de esas garantías, las garantías del debido proceso, de ser escuchados, de contar con un abogado, etcétera. Lo que la Corte Interamericana dice es que esas garantías, cuando se trata de los niños, requieren un refuerzo adicional, como una protección adicional. Eh, Algo así, valga la redundancia, algo así como una garantía de las garantías, ¿no es cierto? Y es por eso que se le da este nombre del principio de doble garantía, que lo podemos encontrar desarrollado, como les decía, en la opinión consultiva 17. También desarrolla lo que significa el juez natural, ¿no es cierto?, para el caso de los niños, el derecho de los niños a una doble instancia y a un recurso efectivo, el principio contradictorio, el principio de publicidad, que, bueno, también está, digamos, matizado con el hecho de que no se puede, pues, propender a que el niño sea estigmatizado, de que un caso sea, digamos, difundido en medios de comunicación, etcétera. Debe haber una protección